Hola, mi nombre es Leslie Valiente Pérez, soy estudiante del primer ciclo en la carrera profesional de enfermería. El día de hoy les voy a exponer sobre lo que es la respiración celular. Ahorita les voy a compartir sobre lo que es la respiración, imágenes, concepto, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento y puedan entender mejor el tema que les voy a estar explicando. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es el proceso por el cual las células degradan las moléculas de alimento. La respiración celular es una reacción exergónica, donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento que se utiliza por la célula para sintetizar el ATP. Decimos parte de la energía porque no toda es utilizada, sino que una parte se pierde. Energía recibe el nombre de respiración celular. Aproximadamente el 40% de la energía libre emite por la oxidación de la glucosa, que en esta se conserva la forma de ATP. Cerca del 75% de la energía de la nafta se pierde como calor de un auto. Solo el 25% se convierte en formas útiles de energía. La célula es mucho más eficiente, ya que la respiración celular es una combustión biológica y puede compararse con la combustión de un carbono, benzina, leña, etc. Pasamos a la siguiente diapositiva. En ambos casos, las moléculas ricas en energía son desagradadas a moléculas más sencillas con las consiguientes liberaciones de energía. Tanto la respiración como la combustión son reacciones exergónicas. La respiración celular puede ser considerada como una serie de reacciones de óxido, reducción en las células, moléculas comestibles. Estas células son paulatinamente oxidadas y degradadas, liberando energía, ya que es por los protones perdidos por el elemento que son capaces de ser captadas por coenzimas. La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera de ellas es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. La segunda dependerá de la presencia o ausencia de O2 en el medio. Determinando en el primer caso la respiración aeróbica, que ocurre en las mitocondrias, y en el segundo caso la respiración anaeróbica o fermentación, que ocurre en el citoplasma. Pasamos a la siguiente diapositiva, que vienen a ser los pasos. Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo, se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es impulsada por el movimiento de electrones a través de la cadena de transporte de electrones en una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. Aquí podemos ver un gráfico. Nos dicen, estos electrones provienen originalmente de la glucosa y se trasladan a la cadena de transporte de electrones con ayuda de los acarreadores de electrones NAD positivo y FAD, que convierte el NADH y FADH2 cuando adquieren estos electrones. Para ser claros, esto es lo que se deduce en el diagrama anterior, donde dice que el positivo NADO más el FADO2 son las moléculas que no parecen de nada. Solo se convierte en la forma que se transforma en electrones. Aquí podemos ver la fórmula cómo podemos adquirir el NADH y el FADH2.
Para ver cómo una molécula de glucosa se convierte en dióxido de carbono y cómo se recolecta su energía en forma de ATP y NADH con FADH2 en una de las células de tu cuerpo, vamos a ver los pasos a pasos de las 4 etapas de la respiración celular. El primer paso, la glucólisis. En la glucólisis, que viene a ser la glucosa, un azúcar de 6 carbonos se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final, se convierte en 2 moléculas de piruvato. Las moléculas orgánicas de 3 carbonos, en estas reacciones se genera el ATP y el NAH positivo, que se convierte en NADH. Acá podemos ver cómo es que se va convirtiendo la glucosa, el piruvato, el lactato, glucosa, piruvato y lactato es para el O2. Y con el O2 es la combinación de glucosa, piruvato, que viene a ser el ATP con el 2. Ahora, la segunda, que es la oxidación del piruvato. Cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que es el compartimiento más interno de la mitocondria. Ahí, el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbones unida a coenzima conocida como acetil-CoA. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene el NADH. Y vamos viendo cómo es que la oxidación del piruvato se va convirtiendo, su desarrollo. Pasamos a la siguiente. Tercer paso, el ciclo del ácido cítrico. El acetil-CoA obtenido en el paso anterior se combina con una molécula de 4 carbonos y se atraviesa en un ciclo de reacciones para finalmente generar la molécula inicial de 4 carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH2 y se libera dióxido de carbono. Aquí podemos ver las imágenes. Cuarto, fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan en sus formas vacías. Aquí podemos ver que es el movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombardear protones fuera de la matriz y forman un gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP, sintasa, para generar ATP. Al final de la cadena de transportes de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua. Y bueno, eso es todo lo que les quería yo dar a conocer. Espero me haya dejado entender y me puedan apoyar dándole like al video. Gracias.